Defectos en la soldadura oxigas. En una unión soldada pueden producirse defectos variados. Estos pueden originarse por varios factores: las deformaciones producidas por el intenso calor aportado y las anomalías o discontinuidades del cordón, que pueden malograr el aspecto y configuración tanto interna como externa de la soldadura. Deformaciones. En el momento de la soldadura, el material depositado y zonas vecinales a la unión, alcanzan temperaturas muy altas, que al enfriarse se contraen. Si las contracciones no están impedidas por los elementos que rodean la soldadura, se originan deformaciones tales como acortamientos o deformaciones angulares. Para evitar que se produzcan deformaciones, la soldadura debe efectuarse sin que se aporte excesivo calor. Poros. La porosidad es un defecto común de la soldadura, pero también bastante fácil de corregir. ¿Qué factores contribuyen a la porosidad en la soldadura? Esta lista de verificación le da al soldador una buena idea de lo que puede estar causando el problema. Eche un vistazo al flujo de gas, a la condición del material y a los consumibles para evitar este defecto. La porosidad del metal de soldadura no es algo agradable en un cordón de soldadura, pero con frecuencia evidencia todo. La porosidad es contaminación del metal de soldadura en forma de un gas atrapado. Los gases de protección o gases emitidos como resultado de la aplicación de la antorcha al metal tratado son absorbidos en el metal fundido y emitidos conforme ocurre la solidificación. En otros casos, el gas de protección no llega por completo al pozo de soldadura y el aire atmosférico afecta adversamente al cordón de soldadura. La evidencia de porosidad se presenta en forma de hoyos redondeados, llamados porosidad esférica. Si los hoyos son alargados, el defecto podría llamarse agujeros de gusano o ribetes. Debido a que la porosidad tiene niveles aceptables, es poco frecuente que se considere un defecto serio. Sin embargo, dependiendo del código o estándar de soldadura, la porosidad podría ser causa de un rechazo de la soldadura. Afortunadamente, la porosidad es un defecto que tiene una tasa de prevención de aproximadamente 90%. Con unos cuantos consejos para identificar posibles causas de la porosidad, un soldador puede convertir rápidamente partes rechazadas en piezas soldadas que son aceptables bajo la mayoría de los códigos de soldadura. Posibles problemas relacionados con la porosidad. Desde la más común hasta la menos común, veamos algunas de las causas de porosidad en soldaduras. El cilindro no tiene gas. Esto pasa con mucha frecuencia. El aire o una corriente de algún tipo perturba la entrega del gas de protección durante el proceso de soldadura. Ventiladores de techo o de piso pueden causar estragos en el suministro de gas. Los soldadores además necesitan ser conscientes de puertas abiertas y aire descargándose de alguna maquinaria. La presencia de humedad puede provocar problemas. Puede ser simple agua o rocío de la mañana, pero también podría ser condensación de la soldadura en placa gruesa y juntas a solape. La boquilla de soldadura es sostenida demasiado lejos del charco de soldadura. El volumen de gas de protección que llega a la soldadura se reduce, y la dilución del gas de protección con la atmósfera afecta severamente la soldadura. Los compuestos de revestimiento electrolítico con zinc, como en el proceso de galvanización, pueden crear un problema. El flujo de gas es demasiado alto. Una manguera de gas pinchada o rota no suministra el gas de protección adecuadamente. Si la manguera de gas mide más de 6 metros, la posibilidad de que se tuerza es bastante alta. El uso incorrecto de compuestos, sprays o geles antisalpicadura puede ser un factor importante de la porosidad. Cuando se usa en exceso, el material antisalpicadura se convierte en un contaminante. Los metales de aportación de la soldadura contaminados con pintura, grasa, cinta adhesiva y pegamento. Si la junta de soldadura está abierta en la raíz, succionará aire desde el lado posterior. El metal líquido no protegido puede absorber aire fácilmente. El gas de soldadura en sí podría estar contaminado. Si se sospecha del gas de soldadura, el taller necesita que el proveedor certifique que el gas tiene el punto de rocío correcto. Una manguera de gas contaminada podría ser culpable, en particular, las mangueras que se han usado para otras actividades antes de usarse en una aplicación de soldadura. En un ejemplo del mundo real, se tomó una manguera de un almacén para reparar una manguera cortada que estaba conectada al alimentador de alambre. Desafortunadamente, un bicho había hecho nido en la manguera mientras permanecía sin moverse en el almacén. En otro ejemplo, una manguera de aire que previamente se había usado como línea de aire para una herramienta en una línea con un sistema de aceite lubricante en esta, se conectó rápidamente al equipo de soldar solo para descubrir después que la manguera estaba llena de aceite de la herramienta de aire. Falta de fusión. Este es uno de los defectos internos más serios que puede haber en una soldadura.
Se produce cuando el material de aportación fundido cae sobre el material base. Penetración insuficiente. La falta de penetración en una soldadura a tope genera un defecto interno que no puede detectarse a simple vista. Este defecto debe detectarse con ultrasonidos, pues no es detectable con rayos X. Se produce si el chaflán de la soldadura no está totalmente lleno o cuando el contacto entre el metal base y el metal de aportación no está completo en toda su superficie. Este defecto puede deberse a una falta de definición de proyecto. A veces los talleres realizan las mínimas soldaduras posibles para abaratar costos o no efectúan las preparaciones de borde requeridas por norma. Si se reduce el ángulo de bisel y la separación entre chapas, se reduce también el metal de aportación y no funden correctamente los bordes extremos, produciendo una unión defectuosa. Mordeduras. Es una falta de metal en cualquiera de los bordes de un cordón. Intrusión de escoria. Son productos no metálicos resultantes de la disolución del flux e impurezas no metálicas. Las fisuras, también conocidas como grietas, son pequeñas fracturas que se producen en el material que se ha utilizado en la soldadura. Pueden llegar a ser tan pequeñas que no sean visibles a simple vista. Pueden aparecer en el metal base o en el cordón de soldadura o incluso en ambas partes. Las fisuras están clasificadas en 3 tipos, dependiendo de la orientación en que se encuentren con respecto al cordón de soldadura. Tipos de fisuras. Fisuras longitudinales. Aparecen en el sentido del propio eje del cordón de soldadura. Fisuras transversales. Son las que se originan en sentido perpendicular al eje del cordón de soldadura. Fisuras radiales. Son puntuales y se detectan por su apariencia de estrella. Se originan en poros o nidos de poros, también en principios y finales de cordones. Causas. De una forma general, la aparición de una fisura o grieta va a ser la consecuencia de haber realizado un enfriamiento inadecuado o por una concentración de tensiones originadas al efectuar un mal embridado. Siguiendo un orden de posibles causas, encontraremos: si enfrías bruscamente la soldadura, estás impidiendo que el material se contraiga después de haberse dilatado por la acción del calor. Con toda seguridad estarás provocando la aparición de tensiones internas que posteriormente se convertirán en grietas. Por otra parte, los embridamientos tienen que permitir la libre dilatación y contracción del material, con la misma finalidad, no originar tensiones que favorezcan la formación de fisuras. Si empleas electrodos de características diferentes a las del metal base, estarás uniendo dos metales de propiedades diferentes. Es muy probable que aparezcan grietas, pues ambas partes van a tener distinto comportamiento, durante y después de la soldadura. Cordón irregular. Cordón demasiado ancho. Cordón sobreespesor. Como la palabra indica, es un exceso de metal depositado. Los defectos en la soldadura pueden manifestarse tanto en las zonas superficiales como en el interior de la misma, condición esta que dificulta su detección y diagnóstico. Fin del tema de hoy. Hasta la próxima instrucción.